El consumo de medicamentos nefrotóxicos, antecedentes de enfermedades urológicas como la uropatía obstructiva, hipertensión arterial y también el bajo peso al nacer, como lo mencionaban ayer, porque la prematuridad se asocia a un bajo número de nefronas y esto va a aumentar el riesgo de hipertensión, de proteinuria y de padecer enfermedad renal en la edad adulta. Bueno, las guías aconsejan o proponen que se realice de forma regular una detección precoz en las poblaciones que tienen un riesgo alto de desarrollar enfermedad renal crónica, que son las poblaciones que les mencionaba ahorita, tener hipertensión, obesidad, diabetes, antecedentes de enfermedad renal. ¿Y qué es la detección precoz o en qué se basa la detección precoz? Es en la estimación de la tasa de filtración glomerular a partir de la determinación de la creatinina y también de la albuminuria, medida a partir de una muestra de orina en cualquier momento del día o del cociente albúmino-creatinina. Y bueno, como les mencionaba, esta detección precoz se recomienda que se realice en individuos que tengan factores de riesgo para enfermedad renal crónica. La frecuencia de las revisiones de los laboratorios que le vamos a hacer a nuestro paciente también se va a basar, si se fijan, en la tablita, se parece mucho o es la misma tablita en la que se estadifica la enfermedad. Entonces, en términos así generales, los pacientes que tengan bajo riesgo se van a revisar periódicamente. Estos numeritos son las veces por año que se van a realizar la detección. Entonces, en los pacientes de bajo riesgo va a ser una revisión una vez al año. En los de riesgo moderado va a ser una revisión semestral y en los de riesgo alto o muy alto va a ser una revisión cada 3 o 4 veces al año o hasta más. Bueno, el manejo general de los pacientes con enfermedad renal crónica se basa en estos puntos. Vamos a tratar las causas reversibles, vamos a también intervenir para prevenir o disminuir la progresión de la enfermedad, a tratar las complicaciones y hacer también pues ahí ajustes, pues viendo si nuestros pacientes consumen algún medicamento o sustancia nefrotóxica. Bueno, ¿cuáles son las causas reversibles de la enfermedad renal crónica? Los pacientes que presenten que recientemente presenten una disminución de la función renal, tenemos que pensar que pueden estar pasando por un proceso reversible que si se detecta a tiempo, pues lo podemos solucionar y se puede llegar a corregir y a recuperar un poco la función renal. Las causas pueden ser por disminución de la perfusión renal, por consumo de fármacos o sustancias nefrotóxicas o por obstrucción del tracto urinario. En la disminución de la perfusión renal, pues por hipovolemia, por hipotensión, por infecciones, el uso de fármacos nefrotóxicos o de sustancias nefrotóxicas como los AINES, antibióticos como los aminoglucósidos y el uso de materiales de contraste. Para los pacientes que están en mayor riesgo de padecer o de presentar una nefropatía por contraste son los pacientes diabéticos o pacientes que ya tengan una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto. Bueno, la progresión de la enfermedad crónica va a estar condicionada por distintos factores, tanto hemodinámicos como metabólicos. La caída de la función renal va a ser, como se mencionaba rápido ayer, pues es el reflejo de la pérdida irreversible y de una pérdida importante de las unidades funcionales del riñón, que son las nefronas. Se dice que se empieza a presentar un aumento de la creatinina cuando tenemos una pérdida de más de 2/3 de las nefronas. Entonces, pues para mantener una hemostasia, las nefronas que restan van a hiperfuncionar, lo que se va a traducir en un aumento de la tasa de filtración glomerular por nefrona. Para tratar de mantener este equilibrio, va a haber hiperfiltrado,
donde se va a modificar la función tubular para tratar igual de compensar estas pérdidas. Va a haber hipertrofia de las nefronas con un aumento del flujo capilar glomerular, va a haber hipertensión glomerular y todo esto pues nos va a favorecer a la aparición de proteinuria, de inflamación y de glomerulosclerosis o de fibrosis glomerular. La historia natural de la enfermedad renal crónica va a ser una caída progresiva de la función renal, pero se dice que una disminución mayor de 5 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados al año se va a considerar como una evolución rápida de la enfermedad renal. Bueno, cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto, va a aumentar el riesgo, pues, en general de todo, de mortalidad, va a aumentar el riesgo cardiovascular y también va a aumentar el riesgo de padecer insuficiencia renal. Bueno, que se agudice la insuficiencia renal y de la caída de la función renal. También la microalbuminuria está pues, igualmente asociada a la elevación o al aumento de estos riesgos de la morbimortalidad cardiovascular. Y pues aquí, con estos datos que les menciono, vemos que, bueno, con una disminución de la albuminuria es donde nosotros vamos a actuar en el tratamiento de la enfermedad. O sea, el manejo tanto farmacológico como no farmacológico de la enfermedad se basa en medidas antiproteinúricas y antihipertensivas, que van a ser tanto modificaciones en la dieta, en el estilo de vida, controlar la presión arterial y un control metabólico, siendo pues el primer y siendo el paso más importante y el primer como escalón en la terapia, los fármacos para tratar la hipertensión arterial, que son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los YECA y los ARA2. Bueno, primero vamos a controlar la presión arterial. El tratamiento, bueno, la presión arterial, la hipertensión, pues es causa y también consecuencia de la enfermedad renal crónica. Esta va a estar presente en un 80-85% de los pacientes con enfermedad renal y pues el tratarla va a disminuirnos la progresión de la enfermedad renal y también nos va a reducir las complicaciones cardiovasculares. Se dice que una disminución intensa de la tensión arterial nos puede pues, reducir la mortalidad en las personas con enfermedad renal y que esta también disminuir la progresión a una enfermedad renal terminal. Bueno, entonces los fármacos que vamos a utilizar van a ser los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los YECAs o los ARA2. Bueno, en esta tablita son los medicamentos que podemos utilizar, tanto los YECAs como los ARA2. Las indicaciones de los YECA o de los ARA2 son pacientes que tengan una albuminuria elevada o proteinuria, puede ser también en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o posterior a un infarto. Los YECA o ARA2 se van a dar en pacientes que tengan proteinuria mayor a 1 gramo. Estos van a retardar la progresión a través de varios mecanismos, o sea, van a mantenernos las cifras de tensión arterial adecuadas, van a disminuir la presión intracapilar glomerular y nos van a ayudar a desacelerar el proceso de fibrosis renal, así como también nos van a disminuir la permeabilidad de los capilares del glomérulo y nos van a disminuir el daño tubulointersticial. El efecto que se dice que tienen protectores, estos fármacos es porque nos van a ayudar a disminuir la proteinuria. El objetivo terapéutico con ese tratamiento es tener una proteinuria menor a 500 miligramos al día. Y el control de la presión, las metas de control de presión arterial van a ser en pacientes que tengan un cociente albúmino-creatinina menor de 30, mantener tensiones arteriales menores de 140-90, y en pacientes que tengan ya un cociente albúmino-creatinina mayor o igual a 30,
son presiones pues más bajas, menores de 130/80. Esto tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. También se considera un objetivo terapéutico la disminución del 50% de la proteinuria. Bueno, otro de las acciones que vamos a tomar en el manejo de la enfermedad renal para disminuir la progresión de la enfermedad va a ser el control de la glucosa. Las metas de control de la glucosa van a ser de 7% para tratar de prevenir las complicaciones microvasculares, pero en pacientes que tengan comorbilidades o ya riesgo alto de hipoglucemias, podemos ampliar esta meta hasta menos de 8%. Los fármacos que vamos a utilizar en pacientes, estos son más en pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, que tengan una tasa de filtración glomerular más de 30, arriba de 30. Aquí se va a recomendar iniciar metformina y también podemos agregar un inhibidor, un ISGLT2. Y ya si no, con estos dos medicamentos los pacientes no alcanzan sus metas, igual podemos agregar un GLP-1. Estos cotransportadores de glucosa tipo 1 y 2 lo que hacen en el riñón es que encargan de la reabsorción de la glucosa y pues como quien dice, de devolverla a la circulación. Los SGLT2 se encargan de filtrar, del 80% de la reabsorción. En un estudio que se hizo, fue el de EMPARDE, se vio que estos medicamentos nos podían ayudar a reducir el volumen circulante y que iban a ayudar también a la actividad de los YECA o de los ARA2, creando este efecto como nefroprotector, disminuyendo las complicaciones microvasculares y la progresión de la albuminuria. Bueno, en las medidas pues no farmacológicas son las que ya todos conocemos y son las que les vamos a recomendar a nuestros pacientes, que son los cambios en el estilo de vida, como el cese del hábito tabáquico, una dieta pues balanceada y a recomendarles ejercicio 30 minutos al día, 5 días a la semana. Esta recomendación del ejercicio especialmente se da en pacientes obesos o con sobrepeso. Otras recomendaciones importantes acerca de la dieta es que les dan, son medidas antiproteinúricas. Estos cuidados dietéticos se usan como medida renoprotectora para prevenir el sobrepeso y la desnutrición, esto en pacientes que están en diálisis. Lo que se recomienda de consumo dietético de proteínas en enfermos renales crónicos es un consumo de 0.8 gramos de proteínas por kilo al día. Se estima que llevar una dieta baja en proteínas nos va a disminuir o a retrasar la progresión de la enfermedad renal en 0.5 mililitros minuto al año. De fósforo no debemos de superar los 800 miligramos al día. El sodio, menos de 2 gramos al día, que corresponden a 5 gramos de sal de mesa. Y del potasio no se debe sobrepasar una ingesta diaria de 3 gramos al día. Bueno, un alto consumo de sodio, o por lo que se recomienda eso, es que si consumimos mucho sodio, nos va a incrementar la presión arterial, lo que nos va a aumentar la proteinuria, nos va a aumentar la hiperfiltración glomerular, y también se dice que el sodio puede bloquear la función de los fármacos que queremos utilizar como son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, el disminuir el consumo de sal no nada más nos va a ayudar a reducir la tensión arterial, sino también nos va a ayudar a disminuir la hipertensión. Esta tablita, este
cuadro lo saqué del artículo que nos mandó el doctor el otro día, que me pareció bueno porque resume un poquito pues lo que debemos de hacer después de que ya estadificamos a nuestro paciente. Eh, Primero, pues vamos a procurar pues, la seguridad de nuestro paciente haciéndole pues, diferentes recomendaciones. O sea, cuando los pacientes tienen una tasa, todos los pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular menos de 60, eh, vamos a vamos a recomendarles, o sea, que tengan, por ejemplo, una adecuada hidratación, si van a someterse a estudios con medios de contraste, pues hay que prevenir esta renopatía por contraste. Lo que podemos hacer es lo que mencionaba el doctor el otro día, que previo a esto a los pacientes se los hidrata y se utiliza en ocasiones la N-acetilcisteína. Cuando los pacientes pues, ya tienen una tasa de filtración glomerular de 45 a 59, vamos a tomar medidas para evitar la progresión. Aquí una de las recomendaciones que se da es que tengan cuidado con los fármacos nefrotóxicos como los AINES. Después, como medidas para detener o enlentecer la progresión, vamos a tener lo que les mencionaba ahorita, que son manejar la presión arterial, el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2 y manejar las complicaciones de las que ahorita también vamos a hablarles. Bueno, el tratamiento o manejo de la presión arterial con inhibidores de la YECA o ARA2 en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular arriba de 30. Las metas, como les mencionaba, en pacientes con diabetes tipo 2 es una hemoglobina glicosilada. Aquí dice menor de 6.5, pero yo encontré en las guías que eran menos de 7 y pues también que menos de 8 se podía para ciertos pacientes. Y que vamos a empezar con medicamentos como la metformina y también se les puede añadir como para ayudar a este efecto renoprotector los ISGLT2 o los GLP1. Y bueno, como sabemos, la metformina en pacientes con tasa de filtración glomerular menor de 30 es tratar de evitarla. En esta otra tablita, pues de acuerdo al estadio en el que esté nuestro paciente, son las medidas que vamos a tomar. Pues en todos los pacientes les vamos a recomendar esas modificaciones en el estilo de vida, que dejen de fumar. En todos vamos a utilizar los medicamentos bloqueadores del sistema renina-angiotensina, vamos a optimizar su presión arterial, tratar la dislipidemia con estatinas, en controlar la glucosa y en el uso de los SGLT2 y los GLP1. Y ya en estadios más avanzados se tratan o se previenen las complicaciones. Bueno, hablando un poquito de las complicaciones de la enfermedad renal crónica, aquí nada más les voy a hablar como muy breve de todo porque cada una de ellas nos puede llevar, yo creo que a una o dos clases. Entonces aquí el doctor me comentó que tratara de resumirlo y de decirles como lo más importante. Entonces la anemia, pues es una complicación que se va a presentar frecuentemente en pacientes con enfermedad renal crónica y que va a aumentar el riesgo pues de padecerla conforme va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular. La anemia que se presenta en los pacientes con enfermedad renal crónica normalmente o habitualmente es normocítica, normocrónica y los pacientes también habitualmente no presentan ferropenia. Tienen ellos la ferritina arriba de 100 y el índice de saturación de transferrina arriba de 20. La causa principal de la anemia asociada a la enfermedad renal crónica es la producción inadecuada de eritropoyetina. Entonces, ¿cómo vamos a definir la anemia? Una concentración de hemoglobina en hombres menor a 13 y en mujeres menor a 12. Las determinaciones de la hemoglobina en pacientes con enfermedad renal crónica se va a hacer al año
en pacientes que estén en estadios o en grado 3A y 3B, con una tasa de filtración glomerular entre 30 y 59, y cada 6 meses en pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor de 30 o, bueno, estadio G4 y G5. Otras causas, o una causa pues, también común de la anemia en estos pacientes es la deficiencia de hierro. Se dice que tenemos un déficit absoluto de hierro cuando la concentración sérica de la ferritina está a menos de 100 y el índice de saturación de transferrina en menos de 20. Y ya que hay un déficit funcional con un índice de saturación menor de 20 y la ferritina esté normal o alta. ¿En qué pacientes vamos a darles aporte farmacológico de hierro? Va a ser en los pacientes que presenten una transferrina menor de 20 y una ferritina menor de 50, o que tengan también un déficit absoluto, que es la ferritina menos de 100 y el IST menos de 20. En pacientes también que estén en tratamiento con fármacos estimulantes de la eritropoyetina, que no hayan logrado todavía sus metas de hemoglobina. El objetivo de aquí es lograr una ferritina de 200 a 500 nanogramos y un índice de saturación de transferrina de 30%. En pacientes que están con diálisis, la ferritina, el objetivo de ferritina es arriba del 100. Bueno, el hierro oral lo vamos a administrar a 200 miligramos al día de hierro elemental repartido en 2 a 3 dosis. Estos son algunos de los compuestos que existen para administrar el hierro vía oral. Bueno, es la ferroglicina del sulfato, 100 miligramos, el hierro gluconato, lactato y sulfato. Y los vamos a dar a esta dosis, ¿no? De 200 miligramos al día. El tratamiento con hierro intravenoso, lo vamos a dar en pacientes que estén en tratamiento con fármacos estimuladores de la eritropoyetina que no logren sus metas. Entonces, en estos pacientes va a ser frecuente la administración de hierro por vía parenteral cuando no logren los objetivos de ferritina. Se recomienda que cuando pasemos el hierro intravenoso se haga a dosis bajas, porque aunque es raro, pues sí se presentan reacciones, pues ya sea alérgicas o de anafilaxia. Entonces, que se pase a dosis bajas y a una velocidad lenta. Existen estos compuestos de hierro intravenoso, que es el dextrano, que tiene 50 miligramos por mililitro de hierro, el gluconato de 12.5, sacarato de 20. Otros fármacos que vamos a aplicar o utilizar en el tratamiento de la anemia van a ser los estimuladores de la eritropoyetina. Antes de utilizar estos fármacos, debemos de ver que nuestros pacientes, tenemos que valorar la hemoglobina de nuestros pacientes y se van a iniciar normalmente en quienes tengan una hemoglobina menor de 10. Y la meta o el objetivo con este tipo de tratamientos va a ser lograr una hemoglobina de 10 a 12. Tampoco tenemos que llegar a corregir totalmente la anemia con ellos. Y estos son 4 de los tipos que existen y cada uno se va a administrar, por ejemplo, la poetina alfa 3 veces a la semana, la beta también. La darbapoetina es semanal o quincenal y más larga es la cera que se utiliza ya sea quincenal o mensualmente. Bueno, como les comentaba, las indicaciones para utilizar estos fármacos con estos agentes con los pacientes es que ya tengan sus parámetros férricos adecuados, pero que sigan con una hemoglobina menos de 10. Y en pacientes que tengan depósitos de hierro y que tengan una hemoglobina entre 10 y 11. Las dosis mayores
de epoetina son de 200 a 250 unidades por kilogramo a la semana. Cuando tenemos, perdón, cuando tenemos tenemos que aplicar una dosis de epoetina mayor a estas cantidades, una disculpa, nos habla de que estamos teniendo ya una resistencia a estos fármacos. El objetivo, como les mencionaba, pues es mantener la hemoglobina entre 10 y 11. Y algunos de los efectos adversos de estos medicamentos, raros la trombosis de los accesos vasculares, que se hipertensen, que presenten convulsiones o que presenten disminución de la eficacia de la hemodiálisis. En este mapa, pues es como un abordaje, ¿no? De lo que vamos a hacer con nuestros pacientes con anemia. Se le va a pedir a los pacientes un estudio hematológico completo. Si no logramos ver la causa específica de la anemia, pues tenemos que hacer un diagnóstico de una anemia que sea probablemente por renal, ¿no? Cuando tenemos los parámetros férricos en niveles adecuados, pues podemos mandar a nuestro paciente a revisión a nefrología para que le inicien un tratamiento con los fármacos estimuladores de la eritropoyetina si tienen la hemoglobina menos de 10 o para que también le puedan iniciar hierro intravenoso. Si lo identificamos que tienen un déficit de hierro, pues les podemos iniciar el hierro por vía oral. Y ya si continúa con anemia después de que hicimos nosotros esta suplementación, igual menciona aquí que se puede remitir al servicio de nefro para que valoren si ellos inician estos fármacos. Bueno, la acidosis metabólica, esta también va a ser otra complicación de la enfermedad renal crónica, que también es frecuente. Aquí esta se va a dar por el deterioro de la función renal, nos va a reducir la excreción de amonio y de diferentes ácidos que nos van a conducir a una acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica generalmente se va a manifestar en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular menor de 20. La acidosis se va a asociar a complicaciones tanto óseas, metabólicas, inflamatorias o de progresión de la enfermedad renal y también aumento de la mortalidad. Es por eso que es importante pues, tratarla. El tratamiento lo vamos a hacer con del bicarbonato eh, cuando el bicarbonato esté en menos de 20 miliequivalentes. Se van a utilizar dosis bajas de un equivalente por kilo de peso al día o hasta menos. Y la meta pues, va a ser mantener el bicarbonato en parámetros normales de 22 a 26. Bueno, hablando así también rápido de la enfermedad mineral ósea, esta se va a manifestar por una o la combinación de varias de estas anormalidades, que son anormalidades en el calcio, en el fósforo, en la paratormona, en la hormona paratiroidea, perdón, y o alteraciones de la vitamina D. También alteraciones de remodelado, de la mineralización, el volumen del crecimiento o fragilidad de ósea. Y por la presencia de calcificaciones cardiovasculares o calcificaciones en otros tejidos. La inflamación y las alteraciones que se van a presentar en las alteraciones del metabolismo mineral óseo nos van a aumentar también el riesgo cardiovascular en la enfermedad renal. Hablando de la vitamina D, una deficiencia de la vitamina D nos va a causar hipocalcemia por un descenso en la absorción del calcio. Va a haber también formación de complejos calcio-fósforo, va a existir una resistencia a la PTH y esto nos va a contribuir también a que se aumente la PTH. En etapas tempranas de la enfermedad renal va a haber una reducción del calcitriol y una
una elevación de la PTH. Mientras menos excreción renal de fósforo exista, va a haber más hiperfosfatemia, que a su vez nos va a producir más calcio, nos va a producir hipocalcemia. Entonces, conforme van avanzando las etapas de los mecanismos de compensación, conforme avanza la enfermedad renal, estos mecanismos de compensación se van a sobrepasar y nos van a dar lugar a estas alteraciones del metabolismo óseo. La PTH se dice, bueno, aquí nada más les voy a hablar de los parámetros bioquímicos, que fue lo que mencionó el doctor Jaque, en cómo los vamos a encontrar. El rango normal es de 10 a 65. Los valores de PTH se correlacionan con lesiones histológicas. Bueno, estos, perdón, son considerados un marcador, o sea, un buen marcador, decía que si no el mejor que existía para valorar una enfermedad ósea subyacente, y que podía hacer que con ellos nos evitemos la necesidad de utilizar una biopsia para diagnosticar alguno de estos padecimientos. Un nivel de PTH intacta entre 450 y 500 nos va a hablar de enfermedades óseas de alto remodelado como la osteomalacia o el hueso dinámico. Perdón. Y unos parámetros más bajos de entre 100 y 120 nos va a hablar de enfermedad ósea de bajo remodelado. Perdón, se los dije al revés. De alto remodelado es la osteoitis fibrosa, y los de bajo remodelado con niveles de PTH bajo son la osteomalacia y el hueso dinámico. En las alteraciones del calcio y el fósforo tenemos que los valores normales de fósforo son de 4.4 y que a mayor fósforo, o sea que manteniendo unos valores normales del fósforo se puede aumentar la supervivencia en los pacientes que tengan que están ya en tratamiento con diálisis. Estos son los objetivos terapéuticos de cada uno de los estudios, ¿no? De calcio. En las diferentes guías, en la CADOCI del 2003 decía que era mantenerlo entre 8.4 y 9.5. En la CADIGO 2016 normal, de 8.5 a 10. En la CADIGO 2009 igual. En el fósforo hay que mantenerlo entre 3.5 y 5.5, y los rangos de normalidad de la PTH son de 150 a 300. ¿Con qué frecuencia vamos a estar haciendo estas determinaciones? Estas también son recomendaciones de la guía CADIGO, donde nos dice que por cada estadio, dependiendo del estadio en el que se encuentre el paciente, vamos a hacer estas determinaciones. En el estadio 3 vamos a pedir calcio cada 6 a 12 meses. En el estadio 3 va a ser de calcio, fósforo y PTH cada 6 a 12 meses. En el 4, calcio y fósforo de 3 a 6 meses, la PTH de 6 a 12 meses. Y ya en estadios más avanzados van a ser más seguidas, de 1 a 3 meses y de 3 a 6 meses. Y en estadios ya 5 o en pacientes con diálisis se van a pedir de 1 a 2 meses el calcio y el fósforo, y una PTH cada 2 a 3 meses. Siguiendo con la vitamina D, es que creo que aquí se me volvió, pero la insuficiencia de vitamina D se dice que es cuando tenemos valores de calcidiol o de 25-hidroxivitamina D entre 15 y 30. Es una insuficiencia, y se dice que ya es deficiencia cuando los niveles están menos a 15 nanogramos por mililitros. Cuando nosotros suplementemos a los pacientes, debemos evitar tener valores superiores a 60. O sea, los valores óptimos que debemos tener son entre 20, 30 y 40 nanogramos.
El objetivo de, o sea, de prevenir esta deficiencia o insuficiencia de vitamina D, eh, bueno, el objetivo es prevenir y tratar la insuficiencia de esta hormona. Se dice que cuando tenemos niveles arriba de 40 de vitamina D, se asocian también a mayor mortalidad. ¿Cuándo vamos a suplementarla? Esta se recomienda en todos los pacientes con una enfermedad renal crónica para tener valores de más de 20 nanogramos sobre decilitros o idealmente de 30. Y vamos a estar monitorizando los niveles de la vitamina D cada 6 meses en los pacientes que los estemos suplementando. ¿En qué pacientes vamos a realizar biopsia para el diagnóstico de alguna enfermedad mineral ósea? Se dice que puede practicar una biopsia de hueso en pacientes que ya están en etapas pues, terminales o estadios de 3 al 5 y que presenten también cualquiera de estos puntos, que son fracturas sin explicación, dolor óseo persistente, una hipercalcemia de origen desconocido, hipofosfatemia, perdón, o que ya hayan estado en un tratamiento previo y no hayan mejorado. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Aquí se me revolvió. Estos son objetivos para mantener los valores o sea, de calcio y fósforo. A los pacientes los vamos a también a recomendarles una dieta baja en el. Ajá. ¿En qué pacientes vamos a realizarles, o en quiénes más bien no, vamos a realizarles una densitometría? Aquí decía que, o sea, que la densitometría no tenía mucha utilidad porque no nos iba a predecir el riesgo de fracturas en los pacientes, pero no, y que no se la realizáramos, perdón, a pacientes o sea, no tenía caso realizársela en pacientes con tasa de filtración glomerular menor de 45 por el riesgo de falsos positivos. Para poder decir si conectan una tasa alcalina, una deshidrogenasa láctica. Si están elevadas, tú vas a sospechar que tiene una enfermedad de alto recambio. Y entonces quieres la densitometría para valorar. Digamos que esa sí es la primera. DHL, calcio, fósforo, PTH, pues la tasa alcalina. Mi PTH está elevada, el calcio va a estar bajo, el fósforo va a estar alto, porque esa es la presentación inicial. Y DH elevada y pues la tasa alcalina es igual a densitometría ósea. Ahora, a 45 minutos por minuto es raro que tengas todo este espectro. Realmente se va por arriba debajo de los 30 minutos por minuto. Pero realmente no tomas en cuenta la tasa de filtración glomerular para decidir esto. Más la frecuencia. Sino la valoración de la enfermedad mineral. Okay. Bueno, y de la terapia de sustitución renal tampoco pues me iba a meter mucho, no sé si esté bien o no, pero solamente les voy a hablar de los tipos y de las ¿cómo se dice? Indicaciones y contraindicaciones. Existen varios tipos, bueno, los tipos de sustitución renal, que son la hemofiltración y la hemodiálisis, que puede ser hemodiálisis continua y hemodiálisis intermitente, y la diálisis peritoneal. En quienes vamos a hacer o podemos considerar una hemofiltración o hemodiálisis, ya sean continuas o intermitentes, en pacientes que tengan lesión renal aguda inestables hemodinámicamente. En estos pacientes se puede agregar para pues, mejorar la técnica un circuito de diálisis, o sea, al filtro que ya se está utilizando para que pueda aumentar el aclaramiento de los solutos, como las fístulas arteriovenosas o veno-venosa. En la diálisis peritoneal, tenemos que, a diferencia de la hemodiálisis, es menos fisiológicamente estresante, no va a requerir de accesos vasculares. Esta puede también hacerse en el hogar y le va a permitir a los pacientes pues ser como más libres, ¿no? Y tener más flexibilidad. Esta puede ser manual o automatizada.
es la DTA, que puede ser cíclica continua, nocturna o DTA corriente. La terapia de sustitución renal, pues decía que la selección de la técnica de la terapia va a depender de factores como la necesidad que tengamos de eliminar ya sea solutos o agua o de ambos, también de la indicación que tengamos, si es por insuficiencia renal aguda o por tóxicos, y también de si tenemos o no un acceso vascular y de la estabilidad hemodinámica de los pacientes y también de lo que ellos pues prefieran o puedan, ¿no? La terapia, la hemodiálisis está indicada en pacientes con insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, que tengan cualquiera de los siguientes que no se pueda ser controlado. O sea, una sobrecarga hídrica, acidosis metabólica que no responda al tratamiento, pericarditis, hiperpotasemia, hipercalcemia, una disminución de la tasa de filtración glomerular menos de 20 o menos de 15. Y en quienes no la vamos a utilizar, pues en pacientes hemodinámicamente inestables o pacientes que no quieran colaborar. La diálisis peritoneal está indicada en las mismas de... ¿Me quitas esa de 10 mililitros? Eso no existe. Ah, ok. Ahora es por debajo de 15, sino para que exista la planificación. Esa de 10 es historia. Okay. Eso se hacía antes. Hoy en día se dice que por debajo de 15 se comete el riesgo de mortalidad. Okay. Y pues de la diálisis peritoneal son las mismas de la hemodiálisis en pacientes que sí, o sea, que tengamos un acceso vascular o que ellos prefieran también pues administrarse o autoadministrarse el tratamiento. Y las contraindicaciones pueden ser absolutas o relativas. Absolutas pues son tener que el paciente tenga adherencias, que tenga heridas en el abdomen, fístulas abdominales, defectos de la pared, que el cuadro del paciente no sea susceptible a diálisis o que tenga una pérdida de la función peritoneal. Y en contraindicaciones relativas, pues infecciones en la pared abdominal o que hayan tenido episodios frecuentes de diverticulitis o que no sean capaces de tolerar la diálisis. Y por último, me pareció importante mencionar estos que en varios de los artículos que busqué o de las páginas venían, que cuáles eran los criterios de derivación para que nosotros pues lo deriváramos al servicio de nefrología de nuestro paciente. Cuando tengan los pacientes un deterioro agudo de la función renal, una pérdida de la función de la filtración glomerular menos de 20, cuando tengan una progresión avanzada, como les mencionaba, de la enfermedad renal crónica mayor a 5 mililitros al año, o que cambien rápidamente, o sea, de una categoría baja a una ya más adelantada, ¿no? Que presenten microhematuria no justificada, que tengan hipertensión resistente a tratamientos, ya sea, esto es a que tengan 3 fármacos antihipertensivos, incluido un diurético, que tengan nefrolitesis recurrente o enfermedades hereditarias. Y ya. Listo. Ya pueden recibir bastante. Entonces, primer tratamiento, estilo de vida. ¿Cuáles son las medidas de estilo de vida? Dieta, actividad física y dejar de fumar, ¿no? Luego, dieta. ¿Cómo van a prescribir la dieta? ¿Cuántas kilocalorías por kilo de peso son? 30. ¿Y si son diabéticos? Porque la mayoría son diabéticos, no es de 25 a 30, eso no cambia. Proteínas. 0.8 a 1. Excepto cuando das quesosteril o cetoanálogos. Desde 0.4 a 0.6 por kilo de peso. Es un tratamiento. Y los cetoanálogos se da una tableta por cada 5 kilos. 0.6 a 0.8 con ketosteril y fuera las carnes rojas. El ketosteril es uno de los que puedes ocupar y las recomendaciones a partir de G3 se puede utilizar. G1 y G2 es controversial y se puede ocupar, pero realmente no
no llevan el 25%. ¿Sí? Pero a partir de G3, digamos que la indicación para poder rodar y sí ayuda a retrasar la producción de a nivel mundial. A nivel privado está entre 1.200 pesos. Quincenal y a veces estacional, dependiendo de dónde está la otra. Yo normalmente, yo inicio a buscar las horas y de ahí voy titulando porque unas tabletas muy grandes. Pues no todo el mundo lo puede. Y ahorita lo último que me pasé con 2 pacientes que un efecto colateral, más bien una reacción adversa de medicamentos y la hipercalcemia. Entonces tuve que quitar a 2 pacientes por hipercalcemia. Nunca había pasado en 18 años que llevo dando hipercalcemia. Hasta apenas hoy. Y es muy rara esa reacción adversa, es muy rara. Antes de sodio, lípidos. 30 ¿Poliinsaturados o monosaturados? Poliinsaturados o monosaturados. Menos de 200 miligramos de colesterol. Lo que se prescribe. Sodio. ¿Cuál es el consumo normal de sal líquida? De 10, de 8 a 10, ¿no? Esas son las partes interesantes que se deben estudiar porque luego lo preguntan en los exámenes de consejo o en los exámenes de los preguntan. México consume esta posibilidad de sodio en una dieta. ¿Cuál es lo normal en una dieta? Para una gente no. ¿Vale? ¿No? 5 gramos. No, 6 gramos de sal. Exacto, somos especialistas, no somos dietas generales como para poner amiprópata, paliabético, ¿no? O sea, eso nosotros tenemos que escribir bien la dieta y las dietas tienen que ser así, carbohidratos, proteínas y lípidos. De las proteínas, a similar proteínas. ¿Qué tipo de proteínas hay? De alto valor biológico y de no alto valor biológico. El 70% de la dieta en diabético de los renales tiene que ser de alto valor biológico, porque el 100% no puede ser. No, aumenta la cantidad de regulación de radicales libres, aumenta el balance nitrogenado y aumenta el número de proteínas que están pasando al agua a nivel de la salud. Por eso es que levanta el límite. Entonces, hay restricción leve, moderada y severa. Así tienen que poner restricción de sal leve, moderada, severa por gramos. Menos de 2 gramos es severa, de 2 a 4 es moderada y menos de 6 es leve. Es algo importante que los especialistas sí tenemos que saber y saber de ello. Porque entonces tenemos que poner leve, moderada y severa y poner la cantidad de gramos o poner la cantidad de gramos. Para pacientes renales tiene que haber una restricción de sal moderada, no sé. A menos que tengas hipertensión que no puedes controlar, porque tengas un edema que no puedas vivir con diuréticos, pues siempre voy a poner solo a severa. Igual también podemos pensar que una gente que está acostumbrada a salir de pronto de botas todo, tiene que ser una restricción de digo, que las guías dicen eso en la práctica, pues puedes irlo restringiendo poco a poco, pero a menos que sea hipertensión y el edema que no puedas controlar, no sabe. Potasio ya lo mencionaron, fósforo ya lo mencionaron, menos de 700, otros días de 5.000 gramos de fósforo. Y así necesitamos una nutrióloga porque tanto la carne como las verduras tienen fósforo. La verdad es que es un poco complicado esta cuestión de la que se va a fósforo. Se asocia mucho con las proteínas, ¿no? No, pero yo prefiero notarlo. También sí que ¿Cuál es los de lantano? Carbonato de lantano. Damos cuenta. Target, ¿cuáles son sus targets para hipertensión? ¿De qué va a depender su objetivo? De la categoría.
Menos de 1 gramo, 120-80. Más de, no. Menos de 1 gramo, 180, y más de 1 gramo, 120-80. Ahí es donde cambia el local. Esa ya es historia antigua. Aumenta la mortalidad. Igual, si es un paciente, bueno, en un paciente renal es muy parecido a un diabético. ¿Cuáles son los targets en cuanto a lo metabólico? Hemoglobina glucosilada de 7. No, menor de 5. La renal es menor de 5. Pero si tiene el daño cardiovascular, se convierte en 70. Ah, sí, 70. Tiene que bajar de 70. Triglicéridos. HDL. 45. Ácido úrico porque también se altera. No más, porque la verdad es que cambian mucho los valores, unos de con el 8, con el 7, de con el grado. Hay una regla para el allopurinol. Por cada 30 mililitros por minuto son 100 miligramos de allopurinol. Y tú das una dosis mayor, tú dices mayor que dosis por minuto. O sea, si tienes 30, son 100 miligramos. Si tienes 60, son 200 miligramos. Si tienes menos de 90, pueden ser 300 miligramos de allopurinol. Esa es una regla. Porque aumenta el riesgo de disfuncionalidad renal y aumenta el deterioro de la sistema. Ajusta de fármacos de acuerdo a función renal, eso se tiene que hacer. Como decía, como dijeron, evitar microtóxicos de todo tipo. Si no se pueden evitar, riesgo de beneficio. Lo metabólico, el control, y proteinuria. ¿Cuáles son cambios de proteinuria? ¿Vale? No. Puedes bajar el 50%. Exacto. Y la otra es que, si quieras, esto va dependiendo de cuánto quieres. Si quiero 3 gramos, jamás voy a alcanzar unos 1 gramo. Mi target serán 2 gramos entre gramos y medio. Si quiero 1 gramo, voy sobre los 500 miligramos. Pues normalmente es ir sobre el 50%, pero igual, si mejoras muchas condiciones, puedes ir más allá del 50%. Lo que decíamos anteriormente, se debe de utilizar dietas, dosis tope, antes de agregar otro antiproteinúrico. No se recomienda el uso de doble bloqueo, siempre que estén mencionados, y tenemos opción a torvastatina. Podemos ocupar a torvastatina a dosis mayores de 40 miligramos, no para el efecto antiproteinúrico. Y la otra es uso de calcifer. El calcifer también disminuye la proteína siempre y cuando haya déficit de vitamina D. Si no hay déficit de vitamina D, no sirve como antiproteinúrico. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, ¿cómo repone vitamina D? Porque ella dijo, reponemos, ¿cómo? ¿Cuántas unidades? ¿Cómo existe en el mercado? Hay de 400, de 600, de 1200, de 5000, de 4000, de 5000 y de 50,000 unidades. No, le da 50,000 unidades de dosis única y a veces pueden volver a medir. Puedes llegar a alcanzar de los 25 a las 35,000 unidades mensuales y vuelves a medir otra vez. Pero la verdad es que más como las cantidad de unidades y vuelves a medir hasta alcanzar el target y dejas de dar vitamina D. Eso es en mineral ósea, que va o las vías cálidas dice que está ya por el calciferol, vitamina D, unidades de diario después de 400 a 600 unidades. Pero ya cruzándolo con comida hay una recomendación de 25,000 a 35,000 unidades mensuales. Es la recomendación para el niño de COVID o de influenza. Entonces la verdad es que hablando con los endocrinólogos no les ha puesto de cuánto la dosis. Lo único que se recomienda en las vías es que alcancen los valores normales. Entonces ahora sí que ahí es ahí de manda. Si vemos que está disminuido, es más cómodo dejarle la toma mensual, entonces necesitamos le damos la toma, dejamos al mes y volvemos a repetir.
Exacto. Y si sigues dando baja, que volvemos a dar otra dosis y así. Y en la práctica te das cuenta ya que tú vas midiendo cuánto vas. Si ya está casi cerca, pues no le vas a dar. Si le das a pedir, te puedes sumar, comencemos con Y alcanzando los niveles deseados, hay que dejarlos de no, ¿Cuál es el dieta que se recomienda más? todos son buenos. Todos, absolutamente. Hasta ahorita salieron muchos artículos, cuando salió Cartofel, que era el más barato, salieron contra el Levizatán que salió contra Valsartán que salió, y así todos lo sabes. Y ninguno demostró ser superior. Porque luego estaba viendo tarde y yo No, hasta ahorita no hay uno que manejo de como antihipertensivo, de interpretación a largo plazo y ya digo, ¿no? Sí, muchas veces cuando es también. Exacto. O sea, es que tienes que individualizar. Si está hipotensa, 90-60, y le das Cartofel por las noches y ya, incluso le estamos en la próxima y con eso alcanzas la proteína y el nivel de hipotensión. El estado de hipotensión es igual a directamente. Después de eso, llegamos a anemia. ¿Cómo se calcula el déficit de hierro? Exacto. Con esa hemoglobina actual, todo eso, y sacas cuánto era. Pues, yo creo que igual si tiene la oportunidad, si está en hemodiálisis, en vez de computar 1 gramo o medio gramo en 2 ocasiones, ¿no? El relay, que es la carboxilación. Sí, tiene mayor efectividad en cuanto a eliminar los depósitos de hierro. La de es la posición inicial. Exacto. Y vas a con la que más se tiene. Y ahorita no está abierto a mato. Y eso no se permite. No. La dosis es dar 1 gramo. Así. Ahí sí no tienes que das 1 gramo de valor. Porque la verdad es tan efectivo, 1 gramo tiene muchas pacientes. Exacto. La verdad es que muy bien, nos ha ido muy bien. Y sobre todo, como no hay reacción adversa, lo ocupa mucho el trasplante. Para evitar riesgo, porque igual si tú le metes hierro al extra y tienes una reacción adversa y le acabas de trasplantar, ya te echaste bien. Ahí son donde son las consideraciones especiales de virtudes y que yo y acuérdense, el hierro de extra por cada 100 miligramos son 100 mililitros. Si esa se diluye menos, aumenta el riesgo de reacciones adversas. Hoy hay artículos que uno se posiciona en donde no hay reacciones adversas a hierro y otros dicen que sí. Y la verdad es que es como echarte un volado. Entonces la recomendación es, si inicias una infusión de hierro, una de dos. O le pones una premedicación, o inicias con 150 mililitros, 50 mililitros hora, ves que pasa media hora, tu paciente no le pasó nada, y aumentas la infusión. Las infusiones son de, por cada 100 mililitros es 1 hora. Y es como es el más común que tenemos. Exacto. Y es el que más hay en todos lados, es el más barato, entonces estamos obligados a saberlo. No, los otros son carísimos, vale los 3.000 por de carboximatosa. ¿Es que nos eché cuál fue la presentación de hierro? De extra. De hierro de extra. Aquí en el hospital tenemos hierro de extra y sacarato claro. El sacarato no se premedica, pero igual es igual, 100 miligramos por cada 100 mililitros y se pasan 1 hora por cada 100. Ajá. De solución salina. No recomiendo usar. Se puede ir, pero no recomiendo. Entonces, el extra no lo van a encontrar en cualquier lado. Dijo que podíamos darlo primero 50 y esperarnos y luego otros 50. La velocidad de infusión. Luego ya somos 50 por 1 hora para no pasarle por el luego ya. Yo lo que hago con los renales, yo les mando hierro de extra porque es mucho más barato. Tengo pocos que llegan a tener dinero y les mando ya el bote de renal. Y entonces lo que hago, les pongo, saco el déficit, normalmente son 1 gramo,
y ya sea que nos diera de 300 miligramos para pasar en 3 horas por semana, y en un mes alcanzo la obtenida. Ya ellos contratan a una enfermera, se lo pasan, y la enfermera pasa 3 horas y les sale más barato. Es lo que normalmente yo hago la práctica, y me sale mucho mejor. ¿Por qué? Porque no me gusta aplicarlo, si no quiero estar con las personas. Pero no. Exacto. Pero si de plano no se puede decir, se puede dejar hierro vía oral. Pues sí, pero la verdad es que la realidad es que tu paciente va a tener déficit de hierro toda su vida. Porque son pacientes que tienen uremia, que tienen múltiples medicamentos, y entonces todavía la absorción se cae para abajo. Y para que tenga una buena absorción debe estar en ayuno con jugo de naranja y ya tuvieron mucha gente. Pues es una realidad. Pero la verdad es que no vas a tener mejor, pero después de cada quien se puede engañar sin problema. Pero igual, o sea, sí, no te va a servir mucho. Intramuscular. No sirve, la absorción es mucho más baja y tiene mayor riesgo de acceso. Si no ven, se quejan después de eso. Pero son las que hicimos impresionantes. Ah, sí. Y luego se quedan manchadas. Las mujeres. La verdad es que no vale la pena. Hay que ser masoquista para ponerse. El paciente masoquista se puede poner. Bueno, antes había, ¿no? La posibilidad de hierro de extra, era hospitalizado, premedicación, estábamos todo un show, 50, estaba incluso porque yo soy mucho no crean que es algo que ahí me voy y me subo al coche y me vengo aquí. Tienes que estar cuidándolo una hora los 50 mililitros, que no haga reacción para que proceda. Y ya el siguiente día ya se la dejabas indicar. Hasta hay hospitales que tienen un consentimiento informado para eso. En hematología lo tienen, porque ahí era un broncón ay, es más fácil. A veces ni premedicación ni nada. Pues tenga otra pregunta. El rendimiento de la hemoglobina glicosilada en pacientes en la enfermedad renal crónica que tienen anemia es bueno o no tendríamos que consultarlo cuando tienen anemia, porque ya que la SADA recomienda que la hemoglobina glicosilada no sería tan valorable si el paciente tiene anemia. Ah, ya, sí. Sí, eso sí, ¿claro? Sí. Sí, no, si tiene anemia no es Por valorable. debajo de 10 gramos ya pierde sensualidad la Siempre ya no te quedes por ahí. ahí y en los trastornos de la membrana entrocitaria no es útil la hemoglobina glicosilada. Pero los diabéticos hacen 11 a 12 gramos. Bueno, 10.5 con las 10 de latinoamericana. 10.5 a 12. Cuando llegas a 12, ves si se mantiene, y si no, si llevas más de 12.5, suspendes y reinicias cuando va. Y cuando no, menos del 25%. A partir de 9 a 10 y se inicia. A partir de 9, menor de 10, bueno, de hecho, aunque tengas valores normales, si hay déficit de hierro, tú le pasas hierro. Si tienes menos de 10, le pasas hierro y puedes iniciar el que tienes en ese momento, o le das hierro, esperas un mes y revaloras. Ahí sí ya depende de cómo quieras. Y abajo de 7 también se transfunde. ¿Mande? Abajo de 7 también se transfunde. Solo se transfunde en caso de que tengas datos por anemia. Y se ve que muy claro. Cuando te lo ves muy sintomático, le pones eso y luego pones eritropoyetina y al mes valoras si requiere hierro o no, porque cada paquete te da una cantidad de hierro. Entonces en ese momento, si mides hierro, nos pide hierro. Doctor, aquí en México hay esos factores inducidos por COVID. Sí, acaban de salir del mercado. No, aquí todavía no. Para valorar el hierro posterior a una transfusión con Un mes. Pero hay que pedir la cinética. Y como ya dije, ¿qué le pasamos? Porcentaje de saturación de hierro, transferrina y ferritina. Y el porcentaje de hierro no es mayor de 50. Mayor de 50, no se administra nada. Y las ferritinas no deben ser mayor de 800. Si son mayores de 800 y eso no requiere hierro y tienes que esperar. O en dado caso, cuando haces te pasas de hierro, llegas a eso, tienes que dar un quelante de hierro.
Eso es en cuanto a eso. En cuanto a la dieta, sí, comentaba la doctora, lo que cambia nada más es la cantidad de proteínas de 1 a 1.5 por kilo de peso. Cuando ya están en terapia. Bien, y en cuanto al mineral óseo, es primero vitamina D. Si tiene requerimiento, le das vitamina D. Si está normal, puedes utilizar calcitriol, siempre y cuando el fósforo esté normal. Si el fósforo se eleva, es contraindicación para arriba de 6 de fósforo. Tenemos dos opciones de tratamiento actualmente, que es el paracalcitriol y el sinacalcet, que se pueden ocupar para cuando tienes PTHs elevadas, mayores de 4 o 9 veces sobre su valor normal, para volverlo a llevar entre 4 y 9 veces sobre su valor. Tienes que dar un aporte de calcio, o puedes utilizar quelantes cuando el fósforo está elevado. Los quelantes que hay puede ser carbonato de lantano, que no existe en México. Ahora ya existen dos, que es el clorhidrato de cebelamero y el carbonato de cebelamero. Sí, el clorhidrato está contraindicado en pacientes en prediálisis porque aumenta el riesgo de acidosis metabólica, y el carbonato de cebelamero se puede ocupar en los dos sin mayores problemas. La dosis empiezas con, los dos son 800 miligramos a la mitad de los alimentos, y puedes ir subiendo hasta 4 tabletas cada 8 horas. En cuanto a ese espectro. Bueno, si el paciente ya hizo hiperparatiroidismo terciario, hay que quitar los paratiroides. Por arriba de 800 picogramos con mililitro de PTH interno, es indicación de gamagrama o un ultrasonido para valorar un adenoma. Si tiene adenoma, es indicación de cirugía. Sí, porque al final el medicamento, por más que le des, nunca va a bajar la PTH. Ya tienes un adenoma. Y adenoma contra sinacalcet y otro es lo mismo. La única diferencia es cuánto gastas. Es ultrasonido y o gamagrama. Gamagrama. Y sacas el ultrasonido. Gamagrama no es sencillo. Este es el gamagrama para saber si realmente Está está funcionando, ¿verdad? En cuanto a sustitución renal, tanto la que reina de las sustituciones es el trasplante renal. De ahí es hemodiálisis peritoneal. Diálisis peritoneal son las para los que no tienen una cavidad útil, y hemodiálisis realmente es comodidad. Hay pacientes que les gusta la comodidad, no quieren hacer nada y es con hemodiálisis. Pero si tienes problemas cardíacos, lo recomendable es diálisis peritoneal. Y una es tan buena como la otra. La única diferencia es condiciones en casa, es lo que se requiere un EDP y un diálisis, ¿no? Y dos, el contexto del paciente. Si tiene red de apoyo, DP. Si no tiene red de apoyo, mejor pasarlo. Con la DP tienen mayor vida de la diuresis residual, ¿no? Conserva más la AHA, pero también tiene otro problema, y eso ya depende de cada paciente. Por cada litro puedes perder de 2 hasta 10 gramos de proteína. Entonces, puede ser que te desnutra tanto que mejor cierras DP y lo pasas a hemodiálisis. Entonces, cada uno tiene sus cosas. Entonces, realmente individuales al paciente y ves cómo levanta. Para aprender de diálisis peritoneal nos recomiendan se me olvidó el autor, pero se llama diálisis. ¿Lo tienen aquí abajo? No tenemos nuestro libro de DP aquí abajo. No, lo venden aquí abajo. Ah, ya, pues déjale hecho un ojo. Pero sí, normalmente es que la diálisis peritoneal es más como artesanal, no hay una guía como tal. Lo que viene muy claro es cuáles son los tipos de transporte, cuál es el tratamiento de cuántas horas de estancia en cavidad, cómo evaluar un peritoneo para decidir cuántas horas de estancia en cavidad, pero lo que no viene es si tienes que utilizar el 1.5 de 5, 4.25, 4.25 para ultrafiltración, pero tú vas jugando entre los pacientes, si le dejas una al 1.5, 3 al 2.5, o le dejas 3 al 1.5, y vas viendo la respuesta de tu paciente. Cuando alcances un KTB de 2, o de 1.7 con diuresis, con función renal residual, es cuando tú dices, bueno, ya con esta combinación que le dejé, está bien, porque ultrafiltra bien, y los azuados los mantengo en valores normales con un KTB normal, con 60 litros semanales de líquido. En México salió un estudio y llegaba que México nada más llega a los 45 litros semanales, no a los 60 que llegan los litros. El estudio de MES, no más sirvió para eso. Pero es un arte la diálisis peritoneal. No, sí. La verdad que sí es. Es más fácil hemodializar que diálisis peritoneal. Y el tema es que, bueno, en México la proporción de diálisis peritoneal es mucho mayor que la de hemodiálisis, cuestiones económicas. Y la realidad es que la gran mayoría de nuestros pacientes en diálisis no están bien dializados.
Luego, no tienen las pruebas de equilibrio peritoneal, o sea, no sabes cómo está el KTB, son pacientes que no sabes qué tipo de transportadores es esa membrana. Entonces, puedes tener pacientes con transportadores altos que están todo el tiempo ahí hinchados y nadie les cambia, nadie les hace una prueba de equilibrio. Entonces, nunca les vas a cambiar la prescripción. Y también la otra es que son pacientes que constantemente tienen disfunción de los catéteres, se infectan, y entonces todo eso, todas las infecciones, los cambios, exacto, te llevan a disfunción de la membrana peritoneal. Y también las altas concentraciones en las soluciones de diálisis. Si se tiene que hinchar, tienes que meter concentraciones altas para sacarlo de un edema agudo de pulmón, etc. Todo eso impacta en la membrana y te la acabas. Dejan de ser útiles los diálisis. O pacientes que tengan múltiples cirugías abdominales. No, es para les mandan los mandas ADP, pero el pronóstico es más sombrío. De hecho, en realidad, nos das DP sobre hemodiálisis a los cirróticos. Por la citis que ya tienen. El riesgo de hipotensión. ¿Y el manejo de la acidosis? El manejo de la acidosis es, normalmente, Cánigo no dice que hay una recomendación, como mencionó, de 1 por kilo de piso, pero otros libros sí lo mencionan. Entonces ellos mencionan proporción inicial de 600 miligramos, cápsulas de 600, una vez al día o 2 veces al día, o puedes utilizar con 1 gramo al día, y de ahí vuelves en un mes a checar cuánto tiene de bicarbonato, y el target es 22. Tipo, ácidos metabólicas por debajo de 22 es igual a mayor fibrosis y mayor progresión del daño. Entonces te guías con el puro bicarbonato. Exacto. O sea, grandes rasgos, así. Es mucho lo otro. La idea es que tengan estos casos muy claros, sobre todo la parte de dieta, ejercicio, control de diabetes, control de ácido úrico, control de lípidos, que es lo que hace un internista hasta llegar a la etapa 3. Después de los 30 mililitros por minuto puedes enviarlo con el nefrólogo, pero mientras esté bien controlado y tengas una caída de hasta 5 mililitros por minuto año de tu paciente, quiere decir que hasta que llegues casi a la etapa 4 es cuando ya lo envíes para sustitución de la emulsión renal. Antes de eso lo puedes manejar. Igual manejar la anemia y la mineralosis. Si no sabes manejar anemia y mineralosis, pues se envías al nefrólogo y te lo Y por ejemplo, en pacientes con enfermedad generalosa que tienen de alto recambio, puedan posponerlos. No están muy bien recomendados, pero sí se pueden dar. ¿Y hay alguna recomendación sobre, por ejemplo, Pues los semanales o los que son antidepósitos anuales? Dan, actualmente hay muy poco estudiado, pero sí lo han estudiado, pero no se ha visto que realmente tengan mayor beneficio. Lo único que hace es disminuir el dolor, pero no mejora la mineralización. Pero siempre están contraindicados con tasas menos de 30 mililitros por minuto. Pero igual en hemodiálisis con mucho dolor, sí puede ser. O en DP hay 2 artículos. No les quitas el hueso, sería para una hiperseguridad, pero por ejemplo ahí, si la calceta ayuda bastante. El problema es cuando te enfrentas con uno con PTH. De bajo remodelamiento, y no sé, vitamina D y de ahí no hay nada que les pueda dar. Calcitriol y lo vas jugando. Son pacientes que los van muy bien. Y los datos recambios pues, están más fáciles. Le das sinacalcel, le das parecalcitiol, o les metes a cirugía antes de llegar a glifosfonidos. Si a pesar de todo eso no te funciona nada, les das glifosfonidos o denosumab. Y más si es una paciente postmenopáusica, también te conviene. No, es que es el espectro de la causa de la enfermedad, no es osteoporosis, es hiperpara. Hiperpara se maneja controlando calcio, fósforo, vitamina D, o calcitriol para ganarlos de la vitamina D. De resorción. Pero la paciente ya está con la ya tiene riesgo de osteoporosis. Tienen osteoporosis, les manejas sin la calcio. Y con eso mejoran hay estudios que sí los van. Aunque no muy bien, pero y ya los glifosatos es como tu última opción, de donde nada te sirve y ya no tienes nada que dar. Entonces lo puedes ocupar y disminuir el dolor. No sé qué te ahorita, pues como que por ahí hay quien quiere, porque sale un artículo y comenta que tiene que haber más estudios.
pero que realmente no tiene ningún beneficio. Entonces, gastar lo que hace es el control de la movilización, el ejercicio, ¿Aeróbico o de ejercicio? aeróbico. Porque al final el caminar ayuda a conectar la respiración y disminuye los que más se estimulan y al disminuir la inflamación por tener buen control de la respiración y todo, disminuye el factor de crecimiento del fibroblasta, igual a tasa del osteoblasta que pues el osteoclasta. Eso es un... No, la molecular de mineral óseo, no sabes que es complicadísimo. Y todavía hay varios, por ejemplo, hay ahorita estudios a nivel del factor de fibroblasta, factor de crecimiento, hay unos estudios a ver si esos mecanismos llegan a funcionar para tener más que se ha encontrado infectado tanto en eso como en riesgo cardiovascular, aumenta la producción y se aumenta la inflamación y eso te causa miedo. Pues toda la inflamación y el hiperparatiroidismo puede ser condicionante de anemia. Y si no mejoras eso, la anemia no mejora. Por eso cuando los pacientes están infectados, se recomienda no utilizar agentes estimulantes de la electrolitis. Entonces mejor tranquilos. Y hay otros que dicen que pues, algo funciona y ya lo te sirve. Pero igual, si están bien infectados, pues que no darlos, porque no te van. ¿Cuál fue la regla que comentó del manejo con alopurinol? Por cada 30 mililitros, 100 miligramos. Los dejo. Gracias. Sí. Cuando ya estás destruido. No, es que me estresé porque ahorita, o sea, me puse a leer todo como eso molecular que está diciendo de cada cosa. Me estresé porque no le entendí. Entonces, ¿Qué te pasa? No es fácil, pero te hacen pensar que está difícil. sí, ya sé, pero ya estabas como Sí, pero bloqueada, ¿sabes? No. Tampoco me hagas eso. ¿Quieres? Ahorita no. Pero voy,